Bueno, ayer empezamos a ver esta diapositiva en donde explicábamos las principales características de las patologías que vamos a encontrar en nuestros pacientes adultos mayores. Pluripatología ya lo hemos mencionado, muy difícil, no imposible, que ustedes encuentren un paciente adulto mayor con una sola patología. Normalmente el mismo son 2, 3 patologías al mismo tiempo. Síntomas atípicos, lo habíamos mencionado ya, cuando usamos el término enfermedades soslayadas. Decíamos, muchas veces los síntomas que el paciente nos refiere no reflejan la gravedad del padecimiento del cual son portadores. Y al no detectar esa gravedad, pues lo que normalmente viene son las complicaciones. Por eso dice más complicaciones. Tendencia a la cronicidad e incapacidad es otra de las manifestaciones. Si un paciente adulto mayor, ya desde que llega a esa edad, ¿qué puede llegar? Con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes, con problemas de cardiopatías, con problemas reumáticos, con problemas artríticos, posiblemente algún tipo de adicción, ¿sí? Problemas oncológicos, o sea, toda una serie de patologías que son las más comunes y que en muchas ocasiones, por complicaciones de las mismas o por accidentes, como puede ser una caída, pues el paciente puede llegar a un estado de discapacidad como el que vemos en la fotografía de la diapositiva. La polifarmacia, que la hemos estado mencionando ya a lo largo de nuestro curso, recordándoles a ustedes que 3 son las fuentes principales de polifarmacia: medicamentos prescritos por personal médico, medicamentos de autoconsumo y medicamentos de recomendación. Deterioro de la capacidad funcional, pues normalmente cuando hay este deterioro, pues nos va a llevar o a la gravedad o a la muerte. Bien. Ahora vamos a ver este primer cuestionario que se llama tamizaje rápido de las condiciones geriátricas. Miren, este cuestionario yo les recomiendo que lo tengan muy a la mano y muy presente. En muchas ocasiones estamos en un servicio de urgencias, estamos en nuestra consulta, pero estamos con exceso de pacientes. Evaluar en una forma detenida a nuestro paciente adulto mayor. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aplicar este cuestionario que aquí les estoy mostrando. Este cuestionario nos da cuando menos una idea muy concreta, cuando lo aplicamos, de las condiciones generales de nuestro paciente en las 4 áreas que nosotros tenemos que evaluar. Y ya con este conocimiento general, no profundo, pero sí cuando menos, ya con conocimiento de cómo está en el aspecto social, funcional, psicológico y clínico, pues podemos tomar las primeras acciones y cuando ya dispongamos de mayor tiempo, ya con el panorama que nos dio este cuestionario, pues vamos a hacer la valoración geriátrica, pero poniéndole mayor énfasis en las áreas que detectamos con este cuestionario que tenía mayor afectación a nuestro paciente. Dice en la primera, y se enfoca mucho a lo que es lo clínico. Vamos nosotros a evaluar visión.
Primero preguntamos, ¿tiene usted dificultad para ver la televisión, leer o ejecutar cualquier actividad de la vida diaria a causa de su vista? Si el paciente nos responde afirmativamente, lo ideal entonces sería hacerle un estudio de agudeza visual a través de una cartilla de Snell. Si el paciente presenta una visión mayor de 20/40 en la cartilla, invariablemente tiene problemas de visión. Y ahí estamos evaluando problemas visuales. En la audición, se sugiere, se acerque uno al paciente y en forma de susurro le diga uno algunas palabras, como puede ser, ¿me escucha usted? Si el paciente tiene una audición aceptable, el paciente o nos va a contestar o va a mover la cara hacia donde nosotros estamos, lo cual ya nos indica que sí está escuchando, inclusive en un volumen muy bajo, como es el susurro. Pero si el paciente permanece impávido ante lo que le estamos diciendo, ya con eso detectamos que puede tener problemas de audición. Esto tenemos que hacerlo en ambos oídos. Movilidad de las piernas. Esto lo vamos a explorar en aquellos pacientes funcionales que no están en silla de ruedas, sino que caminan por sí mismos. Dice, tome el tiempo luego de pedir al sujeto, levántese de la silla, camine 5 metros rápidamente, dé la vuelta y vuelva a sentarse. Nosotros tomamos el tiempo que tarda el paciente en hacer esta maniobra y normalmente el tiempo máximo que se da de normalidad son 15 segundos. Si el paciente tarda mayor tiempo o es incapaz de hacerlo, ya sabemos que el paciente tiene trastornos en su movilidad. Y algo que les he estado diciendo, que la cuestión de la incontinencia urinaria es un marcador muy importante en geriatría, porque no tan solo nos habla de algún problema de vía urinaria, sino que nos puede hablar de problemas de tipo neurológico, en donde ya no hay control de esfínteres y que son marcadores o predictores de gravedad. Ustedes van a ver cuando veamos valoración cognitiva cómo en los cuestionarios vienen preguntas precisamente sobre la incontinencia. En este caso, en este cuestionario nos dice 2 partes. Pregunte, ¿en el último año alguna vez se ha mojado al perder involuntariamente la orina? 2, de ser así, pregunte, ¿ha perdido involuntariamente orina en al menos 6 días diferentes? Si la respuesta es afirmativa a las 2 preguntas, aquí el paciente puede tener un problema de tipo neurológico y de tipo urinario bastante severos. Para evaluar nutrición, 2 preguntas. ¿Ha perdido usted involuntariamente 4.5 kilogramos, o sería el equivalente a 10 libras en países anglosajones, o más en los últimos 6 meses? Que si el paciente nos dice que sí, hay que pesarlo. Y si el paciente pesa menos de 45.5 kilogramos, sea hombre o sea mujer, aquí ya lo podríamos estar catalogando de un paciente con un bajo peso o estado de desnutrición. En relación a la memoria, nosotros le vamos a pedir al paciente que repita 3 objetos que nosotros le vamos a mencionar. Aquí como ejemplo dice árbol, perro y avión. Se los decimos y le decimos, memorícelos por favor. Dejamos pasar 1 minuto de tiempo y le volvemos a decir, por favor repítame los objetos que le mencioné.
Si el paciente responde los 3, quiere decir que su estado cognitivo está íntegro. Pero si el paciente repite 2 o repite 1 o no repite ninguno, ya ahí estamos sospechando que el paciente tiene cierto grado de afectación de tipo cognitivo. Para saber si el paciente está deprimido o no, hay que preguntar, ¿se siente usted triste o deprimido? Si el paciente nos dice que sí, ya ahí está haciendo seña de que en ese aspecto ese paciente está deprimido. Y para evaluar incapacidad física, 6 preguntas, las cuales debemos siempre de iniciar con, ¿es usted capaz de ejecutar acciones pesadas como andar en bicicleta o caminar rápidamente? Realizar tareas pesadas en el hogar como lavar ventanas, pisos o paredes, salir de compras, ir a lugares donde tenga que tomar algún medio de transporte, bañarse solo en tina, ducha o regadera, vestirse sin ayuda alguna. Si el paciente tiene respuestas negativas a cualquiera de las preguntas, significa que ya el paciente tiene algún grado de discapacidad. Este es el tamizaje rápido de las condiciones geriátricas, que es muy útil para una valoración inicial en un paciente adulto mayor, que nos va a dar un panorama general de las zonas más afectadas de los 4 diagnósticos que debemos de integrar, y que con mayor tiempo podemos ya en forma más acuciosa explorar. Bien, aquí es muy importante que ustedes se graben este esquema de los 4 estados en que podemos encontrar un paciente adulto mayor. Anciano sano, que es el ideal, recordándoles nuevamente que anciano o adulto mayor sano en geriatría y gerontología significa no ausencia de enfermedades, sino que independientemente de la patología que el paciente tenga, se puede valer por sí solo para efectuar las actividades básicas de la vida diaria. Cuando este paciente, por alguna circunstancia, tiene un agravamiento, una complicación o un problema agudo y pasa de ser anciano sano a anciano enfermo, tenemos en ese momento, si es posible, realizarle la valoración geriátrica integral en las 4 áreas para tener un panorama completo del estado general del paciente y generar las acciones pertinentes para tratar de regresarlo al estado de anciano sano. Si nosotros no lo hacemos así y ese paciente se complica, el paciente puede llegar a lo que se denomina anciano frágil o adulto mayor con síndrome de fragilidad. Y esto significa que está en un estado tal el paciente que se va a complicar en cualquier momento a un agravamiento que lo puede llevar a 2 principales estados. El que aquí nos marca paciente geriátrico dependiente, que significa que de haber estado funcional o sano, pasa a disfuncional o incapacitante. Y si todavía es más fuerte la complicación, ese paciente fallece. Entonces, para nosotros, lo ideal, cada vez que consultemos un adulto mayor, es intervenir cuando es anciano sano y cuando es anciano enfermo. Si por las condiciones en que nos llega el paciente lo catalogamos ya como anciano frágil, tomar todas las medidas consecuentes para tratar de revertir y que ya no sea un anciano frágil, porque si no, en días
o semanas, se nos va a ir a discapacidad o se va a fallecer. Cuando nosotros queremos hacer la valoración farmacológica, hay algunos cuestionarios que vamos a ver en el capítulo de farmacología y polifarmacia en el adulto mayor. Aquí lo más importante es que cuando nosotros hacemos la valoración de estos aspectos en el adulto mayor, primero tenemos que hacer una encuesta detallada sobre los medicamentos. Y es preguntarle, señor, ¿qué medicamentos está usted tomando? Ya les dije que casi es de rutina que un adulto mayor cuando va a consultar lleva su bolsa de medicamentos. Y ya nosotros veremos de esos medicamentos cuántos está tomando. No hay un acuerdo unánime en la literatura de cuándo se considera polifarmacia. En algunos artículos ustedes encontrarán que autores consideran polifarmacia cuando se toman 3 o más medicamentos. Y hay otros autores que consideran 4 o más medicamentos. Para nosotros, el que el paciente tome 3, 4 o más medicamentos ya es polifarmacia y nos quitamos de problemas. Ahora, esos medicamentos, fíjense bien, dice el segundo parámetro, dosis que se están tomando. Y recordar, yo puedo estar tomando 4 medicamentos, pero ahora, hay medicamentos que prescribimos y son de 1 toma al día. Hay medicamentos de 2 tomas al día. Hay medicamentos de 3 y hasta de 4 tomas al día. Entonces, si yo estoy tomando 4 medicamentos, seguramente yo estoy haciendo toma de medicamento de 10 o hasta 16 tomas al día. Entonces, esto también es muy importante para nosotros saber el número de tomas de los diversos medicamentos que ese adulto mayor esté ingiriendo. Y volviéndoles a recordar, los que son recetados por personal médico, y aquí lo que dice autoeducados, son los que ya les referí yo a ustedes, que son de automedicación y por recomendación. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que evaluar en nuestros pacientes adultos mayores. Los cuestionarios que después vamos a ver en el capítulo de farmacología, pues nos van a ayudar como una guía de lo que podrían ser las interacciones medicamentosas más frecuentes y de mayor riesgo para esos pacientes adultos mayores. Luego vamos a pasar a la valoración nutricional, punto cardinal en la valoración clínica de un adulto mayor. Ya les había yo dicho el día de ayer que inclusive hace 10 años o más, la valoración nutricional era como una quinta valoración independiente de las demás y que después se decidió incluirla en lo que es parte de la valoración clínica. Primero nosotros tenemos que realizarle al paciente una historia dietética. Hábitos nutricionales. ¿Qué es lo que come el paciente? ¿Qué es lo que le gusta comer? Y más o menos nosotros ver si es conforme lo que él nos refiera, alimentos que sean con exceso de carbohidratos, de grasas o algún otro tipo de nutriente. Luego vamos a hacer encuestas dietéticas. Historia
alimentaria de 7 días a la fecha. Por favor, descríbame de una semana al día de hoy qué es lo que usted ha estado comiendo diariamente. Puede ser que no se acuerde de todos los alimentos, pero en general nos va a dar la mayor parte de información. Y vamos a hacer una ponderación alimentaria en kilocalorías de esa dieta de 7 días que el paciente nos haya referido. Y como última pregunta, dígame usted qué comió del día de ayer al día de hoy. Y también le hacemos una ponderación. De ahí que ya tenemos más o menos el historial dietético de lo que come más frecuentemente nuestro paciente, nos vamos a apoyar con determinaciones antropométricas. Primero el peso. ¿Cuánto pesa actualmente? Y le preguntamos, ¿usted habitualmente cuánto pesa? El paciente nos puede referir, pues yo normalmente, doctor, peso 60 kilos. Y en el momento que lo pesamos, pesa 55 kilos. Entonces, quiere decir que del peso habitual que el paciente tenía, ha perdido 5 kilos. Es importante para nosotros saber en qué tiempo ha perdido esos 5 kilos. Si esos 5 kilos los ha perdido en 3 o menos tiempo, ya es un dato muy importante porque nos puede hablar de problemas, por ejemplo, de tipo oncológico, no detectados y que la primera manifestación está siendo la pérdida de peso. Después vamos a medir al paciente y teniendo el peso actual y su talla, pues entonces vamos a aplicarlo ya sea por medio de la fórmula o hay tablas que ya nosotros podemos tener al alcance en nuestro consultorio o traerlas en nuestra bata y vamos a ver qué índice de masa corporal tiene el paciente conforme a su peso y talla actual. Y nos vamos a apoyar llevando nosotros una cinta métrica y a veces, si es posible, un compás para medirle la circunferencia del brazo pantorrilla y del pliegue bicipital. Yo aquí también les recomiendo que también tomen en cuenta la medición de la cintura, que es un muy buen parámetro antropológico. Y teniendo ya la historia dietética y las determinaciones antropométricas necesarias, entonces nosotros vamos a valorar si a este paciente tenemos que solicitarle algunos estudios de laboratorio que nos puedan complementar esa valoración nutricional que estamos haciendo del paciente. De lo que podemos pedir, muy encaminado a la cuestión de la dieta, es que nos determinen proteínas circulantes, principalmente albúmina, prealbúmina, transferrina y hemoglobina. También podemos pedir que nos determinen vitaminas y oligoelementos que nosotros consideremos necesarios saber. Y además, cualquier otro estudio de laboratorio que juzguemos necesario solicitarle al paciente. Bien, aquí tienen uno de los cuestionarios más frecuentes que usamos como apoyo a esta valoración nutricional que les estoy mencionando. Se ponen normalmente los apellidos, el nombre,
sexo del paciente, edad y peso actual. Bien, este cuestionario son 2 partes. La primera parte, que es el cribaje, nosotros vamos a evaluar 6 áreas. Si la suma del puntaje de estas 6 áreas es 12 o más, ya no tenemos que aplicar la segunda parte, que es la evaluación. Pero si el puntaje es 11 o menos, tenemos que aplicar esa segunda parte. En cribaje, ¿ha perdido el apetito? ¿Ha comido menos por falta de apetito? ¿Problemas digestivos, dificultades de masticación, deglución en los últimos 3 meses? 0, si ha comido mucho menos. 1, si ha comido menos. Y 2, si ha comido igual. Y consignamos el puntaje en el cuadro correspondiente. Pasamos a la siguiente. Pérdida reciente de peso en menos de 3 meses. 0, si hay pérdida de peso mayor a 3 kilogramos. 1, no lo sabe. 2, pérdida de peso entre 1 y 3 kilogramos. Y 3, no ha habido pérdida de peso. C, movilidad. ¿Se puede usted parar de su cama y caminar hasta el sillón y nada más? Que sí, 0 de puntaje. ¿Puede usted andar sin mayor problema dentro de su casa? Que sí, 1 de puntaje. ¿Puede usted salir fuera de su casa y andar en la ciudad? Que sí, 2 de puntaje. Y lo consignamos. El D, ¿ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses? Si nos dice que sí, el puntaje es de 0. Y si nos dice que no, el puntaje es de 2. Problemas neuropsicológicos. ¿Tiene un problema de demencia o depresión grave? Puntaje 0. ¿Tiene una demencia moderada? Puntaje 1. Y no tiene ningún tipo de demencia, entonces el puntaje es de 2. Y nos vamos al índice de masa corporal actual, recordándoles la fórmula. Índice de masa corporal es igual a peso sobre talla al cuadrado en kilogramos también al cuadrado. Ok. Si el resultado de dicho índice de masa corporal es menor a 19, el puntaje es 0. Si el índice de masa corporal es entre 19 y 21, el puntaje es de 1. Si el índice es entre 21 y menos de 23, el puntaje es de 2. Y si el índice de masa corporal es igual o mayor de 23, el puntaje es de 3. Una vez que hemos completado esto, hacemos la suma y les vuelvo a repetir. Puntaje de 11 o menos, hay que hacer la parte de evaluación. Puntaje de 2 o más, hasta aquí dejamos la valoración nutricional. Hay otro que se llama determine, que es esto, pero esto es una cuestión mnemotécnica que aplicamos. Las siglas determine se refieren a las palabras en inglés ya enfocadas al español. D sería enfermedad o enfermedades que el paciente tenga. E, si el paciente come muy poco o es muy insuficiente su dieta. La T, si el paciente ha tenido pérdida de piezas dentarias. La E, si el paciente, su
situación económica es de insolvencia. La R, si el paciente tiene un contacto social muy reducido o apoyo social reducido. La M, si el paciente toma muchos medicamentos, entonces hablaríamos de polifarmacia. La I, si el paciente ha tenido pérdida o ganancia de peso en forma involuntaria, porque si nos dice que se está sometiendo a una dieta, bueno, pues hay la pérdida de peso, pero es debido a esa dieta que le está llevando. La N, necesita ayuda para su cuidado personal. Y la E, si el paciente tiene una edad de 80 o más años. Este es otro de los que nos podemos apoyar para completar la valoración nutricional. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? No, doctor, todo bien. Gracias. Todo claro, doctor. Doctor, A ver, adelante. ¿podría repetir en lo de los datos nutricionales? ¿Podría repetir cuál era el método de ponderación alimentaria, por favor? Sí, cuando tú le preguntas qué ha comido en los últimos 7 días, les recomiendo que tengan una tabla de porcentajes de valores nutricionales. ¿Cuánto es en proteínas, grasas, carbohidratos, los equivalentes a kilocalorías? Y entonces nosotros, cuando estamos interrogando, primero vemos más o menos cantidad de alimentos ingeridos en esos 7 días. Y después le hacemos la ponderación viendo cuáles son los principales alimentos y cuál es su equivalente en kilocalorías. Y lo mismo aplicamos cuando el paciente nos refiera qué comió en las últimas 24 horas, o sea, del día de ayer al día de hoy. Y también hacemos la ponderación, porque con eso nosotros podemos saber si la dieta del paciente es equilibrada o es con déficit en alguno de los nutrientes o con exceso de alguno o algunos de los nutrientes. Y entonces ahí ya tenemos esa historia nutricional que vamos a complementar con las determinaciones antropométricas y, si es necesario, con algunos estudios de laboratorio que nosotros complementemos. A ver, José. Gracias, doctor. Otra pregunta, Doc. ¿Es válido los resultados que a lo mejor nos comenta el familiar? O sea, en dado caso que el paciente no pueda decirnos con cierta seguridad que si su familiar nos da alguna respuesta, ¿la podemos tomar en cuenta? ¿Válida? Sí, porque esa es la única fuente de información. O es el paciente, o es el cuidador, o es el familiar que va con él. Y entonces tenemos que hacer válidas las respuestas, si no, no las puede dar el paciente directamente. Hasta aquí nos vamos a quedar, muchachos. Ya terminamos con eso la primera de las valoraciones. Dejo de compartir pantalla y pues no me queda más que desearles una excelente tarde. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bonita tarde.